Qué bella es la vida. Y en su vasto escenario, ¿no es maravilloso simplemente ser? Un suspiro, un instante fugaz en el universo. Cada mañana nos regala un nuevo comienzo. Sabores deliciosos y paisajes que nos dejan sin aliento. El canto de los pájaros al amanecer. El aroma del café recién hecho. La calidez de un abrazo inesperado, la sonrisa de esa persona que quieres y perderte en su mirada. El mundo está lleno de personas maravillosas, dispuestas a compartir un pedazo de su alma, a ofrecer consuelo y compañía. Esas sutiles cosas que forman parte del regalo que es el presente. ¿Y qué sobre la dulce satisfacción de alcanzar una meta? Esa autorrealización que nos eleva por encima de lo cotidiano. Realmente, la vida es un tesoro invaluable, ¿no crees? Así pues, ¿no deberíamos abrazar cada momento con la ardiente pasión de un amante que ve como cada caricia podría ser la última? Dicen que amar a destiempo es amar sin haber amado. ¿No es una tragedia vivir con el freno de mano puesto, guardando nuestra alegría para un futuro incierto? No hay razón para no zambullirse de lleno en este río de experiencias, en este festín sensorial que nos brinda la vida. Pero claro, no vaya a ser que la felicidad nos ciegue. Aunque la vida es un derroche de esplendor, también es efímera. Un parpadeo y se va. Es curioso, ¿no creen? Años construyendo castillos de arena, persiguiendo ilusiones, solo para ver cómo la marea se los lleva. Pero eso es parte de la belleza, ¿no? La fragilidad de lo que amamos es lo que realmente le da valor. Lo que nos motiva a disfrutar cada momento antes de que se disuelva como un sueño. La efemeridad hace de cada risa, lágrima y triunfo algo profundamente significativo. Sin embargo, hay quienes ven esa belleza como un cruel engaño. Una farsa elaborada para perpetuar el ciclo del sufrimiento. Una perspectiva tan peculiar. Entiendo su punto. Si todo es tan maravilloso, ¿por qué entonces la inevitable disolución? ¿Por qué la enfermedad, la pérdida, la angustia existencial? Debe ser una especie de broma cósmica, ¿no les parece? Una estratagema elaborada que nos mantiene ocupados, distraídos con trivialidades. El universo nos engaña antes de recordarnos nuestra insignificancia. Aún así, siempre podemos encontrar la manera de ignorar la tristeza implícita en este teatro. Podemos perderse en la alegría de un buen plato, en el canto de los pájaros, o en la satisfacción de alcanzar una meta personal. ¿Qué importa si todo es un espejismo, una ilusión momentánea? Como un parque de diversiones te diviertes dentro, aunque sepas que al final tendrás que salir. O como una montaña rusa gritas de alegría y miedo, y al final, simplemente te bajas. De hecho, la anticipación del final le añade un toque de emoción, ¿no creen? Nos mantiene en suspenso. Esperando el desenlace inevitable con una mezcla de curiosidad y un ligero, casi imperceptible, temor. Sí, es inevitable preguntarse si toda esta belleza es solo una trampa elaborada. Quiero decir, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto amor, tanta búsqueda de realización, si el final es para todos igual? Las personas maravillosas que nos rodean, la comida exquisita, los paisajes impresionantes, el canto de los pájaros. Todo se desvanecerá en la nada. Es casi poético, en un sentido oscuro. Un banquete lujoso que termina con la cuenta más alta, la aniquilación. Pero no se preocupen, al menos disfrutamos de estar en un bello cuento adulto. Unos cuantos bocados antes de que la oscuridad nos consuma por completo. Qué consuelo, ¿verdad? Y finalmente, aquí llega una de las sombrías reflexiones de Émile Cioran. No es posible concebir una sola idea original sin pensar en el suicidio, decía. Qué refrescante honestidad, ¿no les parece? Aunque nos esforzamos por encontrarle un sentido y por aferrarnos a la belleza de los momentos. La verdad, todo es un espejismo. Eludimos recordar que, con toda su aparente magnificencia, la existencia es un camino hacia la tristeza y el vacío. Las maravillosas personas que nos quisieron se irán, los sabores se desvanecerán, los paisajes se marchitarán, y el canto de los pájaros será silenciado. Una hermosa y trágica sinfonía que termina con un único acorde, el silencio absoluto. Después de pensarlo mejor, ¿acaso la belleza es solo una cortina de humo para ocultar el horror subyacente? La muerte es la única idea coherente. La vida es la esperanza de aquello que nunca llega. Siempre me sentí fascinado por ese abismo. Ese que se abre tras el último latido del corazón. En esa negrura, en ese eco sin retorno, habitaba la única verdad: la muerte no es enemiga, sino madre. No hablo como un niño que teme a la vida, sino como un hombre que la ha comprendido hasta su médula pútrida.
Lo demás ilusiones, los himnos, los besos, los partos, las catedrales son arabescos que decoran una grieta en el vacío. Lo supe desde joven. Lo confirmé la primera vez que vi un gato atropellado en la carretera entre Barles y Baines. Su cuerpo aún tibio, pero sus ojos ya mirando un lugar sin nombre. Durante años busqué una referencia para esa certeza. Lo hallé en las obras de Philibert Nattendam, el filósofo maldito nacido en algún rincón brumoso de Alsacia. Su apellido, con el cual quiso hacerse conocer, es una deformación arcana del antiguo inglés para nada después del fin. Escribió en alemán antiguo aunque pensaba en un idioma sin palabras. Fue él quien dijo: el acto de nacer es una sentencia impuesta sin consentimiento. El de morir, una absolución que nos negamos cruelmente entre nosotros. Los textos de Nattendam fueron perseguidos desde la Sorbona hasta el Vaticano, sin que nadie apoyara sus afirmaciones. Argumentó que la existencia es un castigo sin crimen, y que la muerte es la única puerta hacia la salida. El autor descubrió estos textos durante una exposición marginal sobre literatura apócrifa durante las guerras en Lyon, clandestinamente en los archivos de Les Feuilles Fatales. También descubrieron un manuscrito disperso entre coleccionistas privados, redactado en un archivo militar con anotaciones góticas y partes de una biblioteca hospitalaria destruida por la resistencia en 1944. El descubrimiento fue un desafío, con sobornos, traducciones secretas, identificaciones falsas y encuentros en tazas de café vacías. Cada fragmento parecía llegar al autor no solo por voluntad, sino como si el texto hubiera sido propuesto. Algunas páginas estaban marcadas con tintes morados, mientras que otras contenían palabras violentamente desgarradoras. El autor creía que Nattendam había revelado una liturgia, afirmando que vivir es condensar. Cada nacimiento es un rayo contra el dominio del infierno, y cada extraño es una amenaza para el alma. Su idea más profunda era también la más escandalosa: Dios, si existe, solo puede ser entendido como el primer asesino. ¿No fue él el inventor de la muerte? ¿No fue acaso él quien mató a todos en el diluvio? ¿No es la muerte su recurso más sagrado para salvar a los inocentes del castigo eterno? ¿No deberíamos nosotros, sus criaturas, seguir su ejemplo con devoción sangrienta? Yo entendí entonces: el apocalipsis no vendría con fuego del cielo, sino con bisturí en mano. Sería humano, metódico, liberador. El fin de todo sufrimiento, dijo Nattendam, es la aniquilación absoluta. La vida es una trampa que debe ser desmontada. Y el único apocalipsis verdaderamente misericordioso es aquel que no deja a ningún ser respirando. Me llamo Eloy Durant. Hasta hace 3 años era profesor de filosofía contemporánea en la Universidad de Aix-en-Provence. Ahora soy el primer silente de la Société du Silence Véritable. Fundé la orden en un molino abandonado en las colinas de Montsalier, donde el viento parece rezar en voz baja. Allí, entre enciclopedias húmedas y retratos caídos de Mitterrand, recluté a los primeros Clement, Suzanne, y el joven Thierry. Este último, obsesionado con la idea de que la vida no era más que una espera entre dos oscuridades. 3 estudiantes rechazados, profundamente heridos por el mundo, almas deshilachadas por el sistema. Les mostré las páginas de Nattendam como quien ofrece pan a hambrientos. Lloraron al leerlas. Uno se desmayó. Otro quemó sus propios diplomas esa misma noche. Era una noche particularmente cruda, mientras el viento hacía vibrar las ventanas del molino como si soplara desde dentro de la tierra. Encontré entre los papeles enmohecidos, una carpeta sellada con lacre negro y una sola palabra en la portada: Abschnitt 13. Reconocí la caligrafía de Nattendam, pero lo que había dentro no era un tratado como los otros, ni un ensayo. Era un manifiesto. Por Philibert Nattendam, Alsacia, 1933. Desconocido. He aquí 13 razones, 13 clavos en el ataúd de la existencia. No los esgrimo como argumentos, sino como letanías de lo inevitable. El que viva, que calle. El que entienda, que no engendre. Copié los 13 puntos en el muro de la bodega, con carbón y lágrimas. Cada uno era una bala disparada al rostro de la esperanza. Leímos el manifiesto cada viernes, antes de iniciar las sesiones de silencio. Y cada vez que alguien preguntaba si aún quedaba algo por amar, le hacíamos leer el punto 13 hasta que lo entendiera. O hasta que se rindiera. 1. Sobre la imposibilidad de sentido en toda empresa consciente. La conciencia no puede sustentar un propósito verdadero, ya que es una señal de exilio. Nacemos contra nuestra voluntad y, conscientes de esa súbita aparición, buscamos una justificación que nunca llegará.
El libre pensador anhela la doctrina como la sombra de un árbol, un cansado senderista. El objetivo del exhausto es su descanso, aunque el sentido de su empresa se halla en su renuncia. Dijo Solitario en su día. La conciencia nace en un edificio de arena, construido para caer, y cae. El que vive en busca de sentido ya ha admitido su esclavitud. No hay que justificarse, y el pensamiento es una señal de exilio. Si vivir tiene sentido, ¿por qué necesitamos convencer al otro? ¿No debería bastar con existir? Camus lo intuía, pero no se atrevió a matar. Yo sí. 2. Sobre la crueldad intrínseca de la naturaleza y la maldad humana. La naturaleza no tiene compasión ni belleza subyacente. La flor crece para devorar la tierra, y el lobo mata porque alimentarse es su orden. El humano observa y aprende ese patrón consciente, acumulando, explotando y violentando. No es el instinto, sino el germen de la perversión. Nuestra capacidad moral no nos eleva, sino que nos amarga. Vemos la injusticia y el dolor, rebelamos, pero seguimos haciendo el remedio cada mañana. Somos verdugos conscientes de nuestra existencia, y cada acción puede alzar su daga con discreción. La naturaleza fuera benevolente, pero no sería tan letal. La vida como terreno de aprendizaje es una fantasía de la conciencia enferma. Lo natural no es bueno, es hambre. Y el hambre del hombre no se sacia ni con la belleza. Ahora, el ritual de iniciación consistía en leer en voz alta el credo de la aniquilación. También incluía marcarse en la piel con la palabra Endlich, por fin en alemán con una aguja oxidada. Después, el silente daba la bienvenida con la frase: has dejado de traicionar al universo. Lo celebramos bajo la luna llena, bebiendo vino barato y pan añejo comprado en Reirane. Cantando extractos de Nathanael. De fondo, una entrevista antigua de Serge Gainsbourg sobre el placer de la autodestrucción. La doctrina era clara. No procrearás. No preservarás la vida si ésta clama por su fin. No permitirás que la ignorancia del mundo condene a otros al fuego de la conciencia. En un rincón olvidado de la vasta y oscura web, una nueva voz emergía, donde los susurros de la desesperación se amplificaban hasta convertirse en estruendos. Tratado soteriológico sobre el cese universal de la conciencia. Así se anunciaba en foros clandestinos. Un faro para las almas descarriadas. Una liturgia del vacío. Mentes que habían diseccionado la existencia hasta sus entrañas putrefactas. Desde los callejones mugrientos de Calcuta hasta los rascacielos de Tokio. Desde los psiquiátricos de París hasta los campos de batalla de Oriente Medio. Millones encontraron en sus palabras un eco de su propio hastío. Era una sinfonía de la desilusión, orquestada para aquellos que habían probado las amargas mieles de la vida. La pobreza que corroe el alma. Las enfermedades mentales que tejen telarañas en la mente. Los brotes psicóticos que disuelven la realidad. Las guerras que devoran generaciones. Las enfermedades terminales que prometen un final lento y agónico. Para ellos, la vida no era un regalo, sino una condena. 3. Sobre la imposibilidad de logro, incluso si la vida tuviese sentido. Imagina un propósito, inherente o propio, pero que no puede ser sostenido. La capacidad humana para lograr esto está limitada por el dolor, la muerte y la pérdida. Cada logro tiene sus prerequisitos, y la conciencia que logra algo ya está un paso por debajo del ideal. La victoria se corrompe cuando se ve el precio del sacrificio, como el tiempo perdido, las relaciones y la salud. La verdadera libertad sería no empezar un juego o comenzar un trabajo, y aunque la vida tuviera un propósito, este quedaría enterrado en el desperdicio. La cima solo se ve por un instante, antes de que la montaña nos trague de nuevo. 4. Sobre el mito de Sísifo como castigo eterno. Sísifo es un símbolo del fracaso voluntario. No empuja la piedra por amor a la rebeldía, sino por su inseguridad de vivir fuera del ciclo. Nosotros sabemos que el único camino es empujar y esperar la caída, ya que cada problema que enfrentamos es una piedra que nos caerá y caerá sin esperanza de liberarnos. Esto es amor al martirio bajo la falsa ilusión de existencia significativa. Empujar la piedra no nos hace héroes, nos hace esclavos enamorados de su amo. Aquel invierno, disfrazados de trabajadores municipales, infiltramos residencias de ancianos en Digne-les-Bains. Donábamos calmantes que en realidad contenían extractos de belladona y pentobarbital. Sus rostros se iban en paz, como si comprendieran algo que nosotros apenas vislumbrábamos. Julien preparó una serie de cartas disfrazadas de ensayos, dirigidas a France Televisions.
En ellos justificaba la necesidad de una ecología terminal. El acto de devolver a la Tierra su silencio original. Nalbtendan hablaba de un día final que no vendría por obra divina, sino humana. Un día en que los portadores del silencio liberarían al mundo de sí mismo. Comenzamos con actos de redención. Aplicar la eutanasia sin permiso a enfermos terminales y entrar a maternidades por la noche para silenciar a recién nacidos. Luego vinieron los incendios. Quemamos orfanatos vacíos, clínicas abortistas, iglesias, bibliotecas. El conocimiento y la esperanza son ganchos que nos atan a esta cárcel. 5. Sobre la libertad individual como guerra sistémica. La libertad individual es esencialmente una lucha contra la libertad del otro, como en un mundo con limitados recursos. Solo uno sube al trono, y la libertad es una guerra silenciosa. La libertad es un fin autoritario, y el que es libre en este juego niega la libertad del otro, ya que sigue la violencia. La convivencia se sostiene por un acuerdo precario, pero es no neutral. El que reclama más libertad o distribuye, igual provoca el caos y la ruina. Ser libre es impedir que otro lo sea. No todos pueden reinar. Y en un mundo de reyes, el único trono es la ruina. 6. Sobre la posibilidad del infierno y la injusticia de nacer. Llegar al mundo es como apostar y dice que sea lo que tenga que ser. No tiene idea de cuál religión tiene la aposta, espera el paraíso o el infierno. No tiene idea si viste a dar amor o puré. Y igual te mandas. Y piensas si existe un infierno que no termina más. ¿Qué chance tienes de salvarte si tu destino no depende de lo que haces, sino de la suerte que tuviste al nacer? Si te es un santo, el mundo puede que te pudra. El odio no es contra los malos, sino contra los que sufren. Nacer es como empezar perdiendo. ¿Cómo eliges bien si no tienes idea de qué te estás jugando? A la última etapa la bautizamos como Operación Dulce Final. Nos hicimos con un viejo silo nuclear abandonado en Siberia. Con la mano de un tipo que se rajó del ejército ruso y unos científicos nihilistas, hicimos de ese lugar el centro de la muerte compasiva. Creamos una toxina para apagar la luz de la conciencia con suavidad. La idea era liberarla justo cuando empezara el otoño, empezando por donde se toman las decisiones: Washington, Moscú, Pekín. Sería en medio de la fiesta de la lavanda en Valensole, con unos aparatos que tiraban el gas escondidos en perfumes, jabones, pañuelos. El gas no se veía, no dolía, mataba. 7. Sobre la imposibilidad del libre albedrío. Crees decidir, pero solo reaccionas. Reaccionas a traumas, a hormonas, a patrones heredados desde antes de tu conciencia. Tu voluntad no es independiente. Es heredera de circuitos que no elegiste, genética y entorno. Decir que elegís es mentir. Y esas mentiras producen culpa, arrepentimiento, condena. No podés elegir sabiamente si no sabes lo que no elegiste. Y eso incluye tu cuerpo, tu lengua y tu deseo. Si no puedes elegir quién sos, ¿por qué sostener la idea de tu yo? El libre albedrío es una construcción útil para culpar a los demás. La responsabilidad es un mecanismo de control. El único acto verdaderamente libre es el que rompe con ese discurso. La voluntad es un reflejo condicionado por traumas, genes y entorno. No decidimos, reaccionamos. Y reaccionamos mal. 8. Sobre la autoridad del suicidio de los sabios. Los que vieron más: Séneca, Nerval, Caicedo, Eisman, Ilienkov, Paul Ansas, Mitterrand, Koestler, David Stove, Sarah Kaufman, Pumidebord, Gilles Deleuze, André Gorz, Boltzmann, Turing, Zeno of Citium, Otto Weininger, Philippe Leclerc, Pumidebord y Yukio Mishima huyeron cuando supieron que no había forma de escapar. No es cobardía, es discernimiento. Lo que llama locura es lucidez. El suicidio es un acto de rebelión. Y si los más capaces de pensar optaron por el silencio último, es porque escucharon una voz que el resto ignoró, la voz del fin. Tomar el propio fin en la mano es la última autoridad. No aceptes autoridades que no se arriesgan a eso. Séneca se cortó las venas. Nerval se colgó. Caicedo se tragó la pastilla. Los que vieron más, huyeron antes. No es debilidad, es lucidez. Pero no llegamos a eso. Una noche, escuché un murmullo entre las paredes del búnker. Un susurro, como si la misma nada nos hablara. No es suficiente morir. Deben sufrir por atreverse a comprender. Mis compañeros cayeron uno a uno en ataques de pánico. Algunos se arrancaron los ojos. Suzanne fue hallada escribiendo con su sangre Jesús ne pour rien en la pared del baño.
Uno a uno, mis discípulos empezaron a ver visiones: bebés con ojos vacíos, madres muertas que reían, cadáveres que les hablaban en sueños y les suplicaban vivir. Algunos se suicidaron de inmediato. Otros intentaron huir, solo para encontrar las salidas desaparecidas. El silo parecía haberse convertido en un útero invertido, un infierno gélido y de acero. 9. Sobre la muerte como destino preexistente. La vida no conduce a la muerte, la vida es ya la muerte distribuyéndose en el tiempo. Cada latido es un latido menos. El primer día en el vientre, fuiste muerte en formación. Reconocer la vida como proceso de ruina no es pesimismo. Es realismo. La muerte no vendrá. Ya está aquí, haciendo su trabajo. Vivir es intentar ocultarlo. Aceptar eso es vivir dos veces. El obstinado vive una muerte disimulada y otra al final. El que recuerda su condición cesa, elige morir primero. La vida no es un camino hacia la muerte. Es la muerte disfrazada de tiempo. Morimos desde el primer latido. Lo demás es distracción. 10. Objeción: la vida tiene belleza. Claro, la belleza está ahí. Aunque también existe la miseria profunda y el clamor que nadie atiende. La belleza adorna el dolor. Sin embargo, no lo alivia. Es como una suave mano sobre una llaga que persiste sin cerrar. Pensar que la belleza puede salvar la vida es pasar por alto que a menudo solo calma la sombra de la muerte que llevamos con nosotros. La belleza puede arrullar, pero jamás perdonar. Somos como fieras adormecidas y, pese a eso, seguimos emanando amargura. Asumir esa duda es dejarse atrapar por ella. La belleza no es una razón. Es un adorno brillante en el altar del desastre. Incluso la lepra dibuja formas bellas en la piel. El gozo no absuelve la pena, solo le pone un lazo bonito. Soy el último que queda. Ahora veo claro lo que Nathvtendan jamás se atrevió a susurrar: no existe escapatoria. Ni vivos, ni al morir. Y si acaso hay un dios, es un niño cruel jugando con ratones, quitándoles las extremidades una a una. Dejo constancia de esto desde el sótano del antiguo molino, rodeado de cristales rotos y cartas de la Provenza. Me tiemblan las manos. La radio se apagó para siempre. El vino tiene gusto a agrio. Y la luna ya no está, solo una neblina que parece tener conciencia. Nathvtendan me mintió. Dios no es compasivo. Dios no quiere que muramos. Dios quiere que sigamos vivos para sufrir. Y nosotros le obedecimos demasiado bien. 11. Sobre el amor como chantaje genético. El amor no eleva el alma. Es mecanismo del cuerpo para que te reproduzcas, así de simple. El ADN pone las reglas del juego y tú solo sigues el libreto. Piensas que decides compartir tu vida con alguien, pero esa idea en realidad surge cuando tu organismo da la orden. Y en ese momento, eres poco más que una marioneta. El amor te encadena a la creación de más seres cautivos, hijos que padecerán igual que tú. Querer de esa forma es casi una deslealtad hacia ellos y hacia uno mismo. Amar es una táctica más para manejar a otros. Te imaginas que eliges. Pero tu esperma ya eligió por ti. Tu matriz ya tomó la decisión. 12. Sobre el arte como ser anti-existencial. La música, la poesía, la pintura no son espacios de libertad. Es anestesia para el duelo. El arte calma el cuerpo de su hambre, no lo nutre. Cada poema celebra la huida, no la cura. Cada cuadro puede ser hermoso, pero cuelga del vacío. Y cuando se apaga a la ventana, el silencio te devuelve al abismo. No te confundas, la belleza artística no es portadora de vida. Es su disfraz. La belleza es una morfina. Toda música es un velo. Toda poesía es una forma de olvidar que vamos a morir sin haber vivido. 13. Sobre la infancia como fraude sagrado. Un bebé ríe sin saber. Pero esa risa será mudada por la conciencia. Y aprenderá a sufrir antes de aprender a razonar bien. La infancia no es pureza, es inocencia temporal. Y esa inocencia solo indica que la pesadilla de la conciencia aún no lo ha encontrado. Pero lo encontrará. Es la promesa rota de una cura que no existe. Y quien la idolatra ha olvidado que el remedio es imponerle el título más cruel, existente. Un niño ríe porque no sabe. Pero sabrá. Y cuando sepa, ya no reirá igual. Le han regalado una caja vacía a la vida. Epílogo del manifiesto. Y si alguna vez dudas de lo que has leído, recuerda esto: solo los esclavos se reproducen. El que es libre, corta la cuerda. P. Nathvtendan. Esta será mi última anotación. El gas ha empezado a filtrarse. No sé si alguien leerá esto.
No sé si importa. Pero si estás leyendo, no huyas del horror. Acéptalo. Ámalo. Y haz lo correcto, apaga la luz.